Ya está. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Aris y Noelia. Vamos a presentar el análisis de la estrategia sensoriomotriz, en este caso el enfoque de la dieta sin gluten ni caseína en niños con problemas o desorden sensorial. En este caso, la dieta sin gluten y caseína, que elimina el gluten y la caseína en la dieta, ha sido objeto de interés como posible intervención para los niños con trastorno del espectro autista. La teoría detrás de esta dieta es que el gluten y la caseína, proteínas presentes en el trigo y productos lácteos respectivamente, pueden desencadenar reacciones inflamatorias en el intestino, lo que podría afectar el comportamiento y el desarrollo neurológico en niños con TEA. ¿Qué tanto es cierto o no? Esta teoría es la que vamos a desarrollar en el transcurso de esta ponencia. ¿Qué es el gluten entonces? El gluten es la proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, la avena y los cruces entre ellos también, que son los responsables de esta textura o esta firmeza que tienen los alimentos elaborados con estos cereales, como el pan, las pastas, los cereales, las tortas. Este gluten está compuesto por gliadina y glutenina y actúan como un aglutinante, como un gelificante y emulgente, pero que no aportan un valor nutricional destacable en la dieta común. Además de la proteína del gluten, vamos a hablar también de otra. ¿De cuál sería este, Aris? Vamos a hablar en este caso, Noelia, sobre la caseína, ¿no? La caseína es la proteína principal que se encuentra en la leche de la vaca. Este es un componente aminoácido y se considera una proteína de alta calidad. Ujú. No solamente se encuentra en la leche de vaca, sino en todos los derivados también de la leche de la vaca, por ejemplo, yogur, en el queso, en la leche en polvo y en diferentes productos lácteos. También sabías, Noelia, que se encuentra en el huevo, pero en el huevo se encuentra en una porción, un porcentaje bajo, a diferencia que la leche de la vaca la podemos encontrar en un 80% esta proteína en la leche de la vaca y en todos los productos derivados de la leche. Ah, mira, qué interesante. Sabía que yo alguna vez le he comentado que siempre he sido intolerante a la lactosa, pero jamás me hubiera imaginado que había otro componente importante que era la caseína, y ese es un poco responsable de lo que puede estar sucediendo. Y en base a esto que hablamos del gluten y la caseína, ¿qué es lo que en realidad sabemos de esa nueva patología, ¿no? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que el paciente tiene los síntomas característicos de la enfermedad celíaca, pero el paciente no es alérgico al trigo, no es celíaco, mejora cuando la dieta es sin gluten y va a empeorar cuando los alimentos, cuando consume alimentos con gluten. Pero además también hay trastornos relacionados con este consumo. ¿Cuáles son esos trastornos? ¿Qué nos podrías decir, Aris? Muy bien. Antes de mencionar los trastornos, Noelia, hay que diferenciar en que la caseína es la proteína principal, ¿no? Y es la proteína fuerte que está en la leche y en todos los derivados, mientras Mm, que la lactosa es el azúcar que está compuesta en la leche de la vaca. y a veces uno se puede confundir, ¿no? Sí, y el consumo de estos dos tipos de alimentos, como el gluten y la caseína, es, por ejemplo, enfermedades celíacas. Esta es una condición donde el consumo del gluten puede dañar las paredes del intestino delgado y esto puede provocar problemas en la absorción de diferentes nutrientes, no solamente Ujú, del gluten ni de la caseína. También claro. puede ocasionar sensibilidad al gluten no celíaca. Esta es una condición al consumo del gluten que provoca síntomas como dolor de estómago, como la diarrea, como también dolores de cabeza, problemas Pues, de concentración y también, aunque no haya daño intestinal, puede haber una respuesta autoinmune. También pueden haber alergias al gluten y también pueden haber alergias a la caseína. Estas alergias pueden provocar síntomas como, por ejemplo, urticaria, problemas respiratorios y reacciones anafilácticas. Estas reacciones son muy graves. No es unas reacciones como de repente una urticaria o un problema respiratorio, sino también estas reacciones pueden provocar la muerte en algunos casos. peligroso. Ajá. Y también la intolerancia a la caseína es la incapacidad de digerir la lactosa. Recuerda que la lactosa es un azúcar que contiene la leche.
Y esto provoca síntomas como, por ejemplo, dolores de estómago, diarrea, gases y dolores abdominales. Sí, Continúa. yo creo que he sido una de ellas, creo, que he sido afectada con uno de esos productos, seguramente. Bueno, con esto que acabamos de investigar sobre los conceptos más básicos de gluten y caseína, ¿qué sabemos hasta ahora? Que la dieta sin gluten y caseína ha sido adoptada por algunos padres de niños con TEA y dificultades en el procesamiento sensorial. ¿Con qué? Con la esperanza de que, uy, ya mejora su comportamiento, ya no van a haber rabietas, ya no van a haber berrinches, y también su salud general, ¿no? Sin embargo, el sustento científico sobre su efectividad es limitado y controvertido. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco al desarrollo de esta ponencia. ¿Cuándo podríamos empezar una dieta sin... Muy bien. Nosotros hemos llegado a tres conceptos o recomendaciones con respecto a la dieta sin gluten. Una de ellas Ujú, es que no se recomienda iniciar una dieta sin antes ver un especialista. así Eh, es. porque cada persona tiene un organismo distinto. También hay que recordar que la dieta sin gluten nos puede traer un cambio importante en el estilo de vida, porque Sí. también es importante saber que productos que no tengan ni gluten ni caseína son el doble, el triple o hasta 4 veces más caro que los productos que sí tienen gluten y caseína. Y por Ujú, último, también que es importante saber que las redes sociales nos trae bastante información con respecto a dietas ricas sin gluten y caseína, pero también tenemos que poder diferenciar que no podemos llevarnos en base a esa información, sino, sí, pues. como dijimos al principio, ir a un especialista primero antes de empezar una dieta. Sí, porque algunas de esas informaciones también podrían ser fake news, ¿no? Y de gente Ujú. creyendo en eso. Y justamente en eso, pensando en la preocupación de los padres, queríamos ver cuáles son esos riesgos y beneficios de la dieta sin gluten. Pero beneficios que aparentemente se están dando, ¿no? La mejora de los síntomas gastrointestinales, la reducción de comportamientos desafiantes, mejoras en la comunicación y el comportamiento social, que antes no hablaban y ahora interactúan más. Es lo que algunas familias mencionan que les ha pasado cuando dejaban de consumir gluten. Pero ¿qué riesgos tienen? Que no tenemos todavía evidencia científica sólida, todavía son estudios de grupos muy pequeños, con muestras muy pequeñas y con resultados no concluyentes. Hay efectos secundarios nutricionales porque si no consumen proteínas y calcio, entonces podemos encontrar anemia, podemos ver adelgazamientos, podemos saber diferentes tipos de enfermedades que son producto de que no están bien nutridos. Y un efecto placebo que luego más adelante vamos a detallar en qué consiste. Pero cuéntanos cuáles son algunos de estos estudios que hemos estado investigando. Claro, algunos estudios, Noelia, sugieren que los niños con trastorno del espectro autista pueden experimentar algunas afecciones gastrointestinales no diagnosticadas, como por ejemplo una inflamación intestinal o una disbiosis, que es una alteración a la microbiota dentro del organismo de estos niños que están dentro del espectro autista. Por lo Ujú, tanto, el eliminar el gluten y los productos derivados de la caseína podrían ayudar a aliviar estos síntomas gastrointestinales. Recuerden que ujú, los mismos científicos dicen que puede ser, ¿no? Entonces, ujú, le dan como una sugerencia. También hay otros estudios que postulan que el gluten y la caseína causan alguna inflamación y daño intestinal. Y esto afecta la absorción de nutrientes que aumentan la permeabilidad intestinal. También hay otro estudio que indicó que los niños con TEA presentan niveles elevados de proteínas inflamatorias tras consumir alimentos que contienen gluten y caseína. Y también esto sugiere un vínculo relacionado con productos derivados del gluten y de la caseína. ujú. Hay unos estudios más todavía que hablan acerca de el consumo de esta dieta, pero hablan de una enzima, que es la enzima necesaria para digerir el gluten y la caseína, que es fabricada por las bacterias intestinales llamadas Enterococcus faecium. Ahí dice que hay unos científicos de Australia que han estudiado las heces de los niños con el espectro autista y justamente en estos niños encontraron que estas bacterias no estaban presentes en su intestino. Entonces ellos dicen, bueno, esto quizá puede significar que el gluten y la caseína no se digieren bien, por lo tanto sucede este problema en el intestino. Y hay otro estudio de la Universidad de Rochester que dice que la ingesta de alimentos sin gluten y sin caseína a los niños con trastornos gastrointestinales ha concluido que hasta el día de hoy sigue sin existir una evidencia sobre la eficacia de este tipo de dietas, porque las muestras son muy pequeñas
Entonces, a pesar de que había dos grupos de muestras, había algunos que le estaban dando dietas sin gluten y otras dietas con gluten. Niños con té, incluso consumiendo gluten y caseína, habían mostrado cambios. Por lo tanto, entonces había como una incoherencia entre entre la postulación y los resultados. Por lo tanto, no se podía concluir en algo eficiente. Ya. Estos son algunos de los títulos que aparecen en las revistas, en las redes, que la gente, los padres de familia preocupados pueden acceder a ellos creyendo que encuentran la cura o el milagro. Sin embargo, si investigas un poco más a fondo en cada una de estas revistas de las fundaciones que estudian esto, como fundaciones autistas o fundaciones celíacas, te vas a dar con la sorpresa de que efectivamente no hay una conclusión efectiva. Por algunas teorías, como la teoría de la permeabilidad, que es la que dice que los nutrientes que las proteínas del gluten y de la caseína en vez de pasar como todos los alimentos y salir y evacuarse, van al torrente sanguíneo. Y al pasar por el torrente sanguíneo llegan al sistema nervioso central, por lo tanto causan cada uno de estos comportamientos que observamos en los TEAS. Y en los estudios clínicos, informar acerca de que las investigaciones han mostrado que a pesar de que había mejora en el comportamiento y la función cognitiva, no pueden concluir porque las muestras han sido muy pequeñas y no había un control adecuado. Y el efecto placebo que nos mostraban y que lo veníamos hablando hace un momento era porque habían algunas mejoras que habían observado, pero se debía a que había habido un cambio en la rutina. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan siempre? Es que había una academia americana de pediatría que no recomienda la dieta sin gluten debido a que no se manejan evidencias sólidas que nos puedan decir que esto es concluyente. Finalmente, podríamos resumir que aunque los padres reportan beneficios, no hay una evidencia científica que respalda que esta dieta sin gluten ni caseína pueda mejorar en el procesamiento sensorial de los niños. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud. Nosotros, entonces, como equipo, reforzamos la idea de que una intervención conductual y de integración sensorial en el niño aporta mucho más valor y una mejora a largo plazo, al igual que el control de la alimentación del niño. Y así procuraremos que tenga una alimentación sana y equilibrada. Gracias. Muy bien, muchas gracias.